12 del día 49 minutos, hoy 24 de enero del 2019, 24 horas después de la histórica jornada de protesta en Venezuela en contra del régimen de Nicolás Maduro y también esos miles de venezolanos en todo el mundo que rechazaron a Maduro y que le dieron la bienvenida al presidente interino Juan Guaidó. Y aquí en Cúcuta también hubo miles de venezolanos que marcharon hacia San Antonio del Táchira para manifestarse en contra del régimen brutal de Nicolás Maduro. Y uno de esos venezolanos en el exilio, lejos de la patria, que protestó y alzó su voz, está en vivo y directo a esta hora con teletucuta.com. Le damos la bienvenida en nuestro canal a Fred Mavares, policía comisionado del municipio del Chacao. El Chacao es un municipio que integra, que hace parte, que forma parte de la Gran Caracas, pues él en el año 2016 fue capturado por el SEBIN, por la despiadada policía política al servicio del régimen de Nicolás Maduro. Bienvenido a esta información, Fred Mavares, que se encuentra en algún lugar de Colombia. Por razones de seguridad no damos la ubicación de Fred. Bienvenido, Fred Mavares, y cuéntanos la historia tuya que comenzó en ese 2016. Bien, buenas tardes, de verdad que gracias por esta oportunidad, gracias por el apoyo en pro de los derechos humanos en Venezuela, de la libertad por Venezuela. Bueno, ciertamente en junio del 2016, pues el ministro de aquel entonces, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, un general, prácticamente violador de los derechos humanos en Venezuela, uno de los protagonistas, inclusive para ese momento también era director de SEBIN. En rueda de prensa el 20 de junio, pues, como a 14 funcionarios de la policía municipal por el homicidio del periodista Ricardo Durán, cosa que es una simulación disponible con dos finalidades. Una, y es la más importante y grave de esta situación, es la desviación de la investigación del homicidio del periodista Ricardo Durán. Y la segunda, para poder justificar la intervención del Instituto Autónomo de la Policía Municipal de Chacao. ¿Pero qué tienen que ver ustedes en el momento de la captura? ¿Ustedes qué estaban haciendo como policías operativos en ese momento cuando los detienen, Fred? Bueno, realmente éramos alrededor de 20 funcionarios. ¿Qué pasa? Como él no dio nombres y apellidos, los funcionarios, todos, sin excepción, se dirigieron al despacho de la Policía Municipal de Chacao. En ese momento nos recibió el alcalde Ramón Muchacho, por supuesto un perseguido político más, al igual que Leopoldo López, que fue el anterior. Ramón Muchacho, que hoy está en el exilio también. Correcto, por la persecución política. Bueno, la policía de Chacao ha sido desde los tiempos de Chávez atacada e intentado siempre intervenirla por su historia en cuanto a ser garante de los derechos humanos y aparte que es un municipio que 100% es opositor. Históricamente nunca ha ganado el régimen ahí, por supuesto, ese a raíz de la persecución hacia Leopoldo López, que bueno, fue un emblemático, o es un emblemático político, que también está casa por cárcel y bueno, víctima también de toda esta situación de violación de derechos humanos. Simulación de hecho punible que también le montaron a él. Ese es el día a día, lo común, el simular hecho punible para someter, y no solamente a políticos, sino servidores públicos, gente común, que han pasado por cualquier situación de tortura, tratos crueles, degradantes, inhumanos, y bueno, lo que convierte entonces a delitos de lesa humanidad. Nosotros fuimos, aparte de víctimas, testigos de las aberraciones delictivas en contra de mucha gente anónima, inclusive que aún se mantiene en el gente que boleta de excarcelación, no solamente éramos nosotros, había mucha gente con boleta de excarcelación, y una orden del Ministerio Público. En el caso de nosotros, a nosotros no dan una orden de captura ni mucho menos, simplemente vimos la rueda de prensa, nos pusimos a derecho, nadie nos agarró, nos pusimos a derecho estando en el Instituto Autónomo de Policía Municipal de Chacao. El alcalde Ramón Muchacho pues prestó todo el apoyo, su presencia mano a mano, inclusive legalmente con un grupo de abogados, y bueno, nos montamos en un autobús y nos fuimos a la sede, y los 14, no, nos fuimos varios, lo que pasa es que allá descartaron como a 5 o 6,
porque con 14 era suficiente. Acuérdense que cuando Gustavo González López da la rueda de prensa, él menciona 14, y por supuesto 14 fueron los que dejaron. Imagínate la incoherencia de la investigación de ese homicidio. ¿Y a dónde son trasladados, Fred? De la sede de homicidios del CPC nos atendió el comisario Daniel Álvarez, quien fue uno también de los protagonistas de armar esa simulación de hecho punible para que nos imputaran. El día 23, después de haber estado 3 días en el CPC, los 14, inclusive 2 mujeres, una de ellas con un niño pequeño, que de verdad que fue una situación bastante difícil, nos presentaron ante tribunales y resulta que independientemente hubiese tenido o tuvimos diferentes abogados, nos imputaron por el delito de homicidio como homicidio material. Material en el perito de Ricardo Urán, y lo más grave de la situación es que en la rueda de prensa de Gustavo González López mostró una foto de una pistola que estaba en resguardo. Esa pistola nunca existió en el expediente, nunca lo mencionaron, y sin embargo, sin evidencia, sin argumentos, sin absolutamente nada, nos imputaron y nos mandaron para el juez. El tema de la pistola es el material, uno de los materiales probatorios con los cuales los acusaron ustedes. Sí, es correcto, pero la pistola ni siquiera reposa en el expediente, no existe, no hay una cadena de custodia, o sea, igualmente hay mucha gente que le han sembrado, de los que tuvimos en el SEBIN, gente de otros casos, que le sembraron explosivos, que le sembraron fusiles, el mismo fusil que parece que le entregan, le siembran a todo el mundo, y eso nunca reposa ni siquiera en una cadena de custodia, que es un instrumento legal obligatorio para el resguardo de las evidencias policiales. En vivo y directo a esta hora aquí en telecucuta.com, en algún lugar de Colombia, con Fred Mavares, un comisionado policía operativo, actualmente todavía es policía activo de la policía del municipio del Chacao de la Gran Caracas, porque él ha vivido verdaderamente lo que se llama una película de terror, una película de Hollywood. Se le quedó pequeña para lo que va a contarnos a continuación Fred Mavares. Fred, continuamos en este diálogo. ¿Qué sucede después? Usted es trasladado con algunos de sus compañeros a la cárcel de máxima seguridad en el estado Guárico. ¿Y qué sucede allí? Bueno, realmente nos trasladaron de manera arbitraria por represalias en cuanto a una manifestación constitucional que se hizo dentro de las instalaciones de SEBIN, siguiendo, por supuesto, primero que nada, el traslado de los enfermos. Había muchos enfermos que los llevaran para un centro asistencial médico. Segundo, en la liberación de los que teníamos boletas de escarcelación. No solamente éramos los 14 funcionarios, sino otro grupo de personas más. Y tercero, el traslado de la población común a los centros penitenciarios que siempre le violaban su debido proceso. Bueno, eso es normal en un régimen. A todos se le viola el debido proceso. ¿Qué pasó? Por represalia, nos mandaron a 2 funcionarios de la policía de Chacao, que eran los que quedamos, porque voy a recalcar que el 23 de diciembre de 2017 liberaron a un grupo de prisioneros políticos. Entre esos prisioneros políticos liberaron a 12 y nos dejaron a 2 en una incoherencia legal, en un limbo legal, de manera secuestrada. Después del motín de julio, que es el que le estoy mencionando, de manera arbitraria nos traslada centro penitenciario 26 de julio del estado Guárico. Eso es arbitrario porque ya nosotros éramos hombres libres y sin embargo nos aceptaron sin ninguna boleta de encarcelación. Posterior estando allá nos metieron en una celda de castigo. Bueno, ya nosotros habíamos vivido cualquier cantidad de mis compañeros, tortura, tratos crueles, inhumanos en el CIVI, pero no. ¿Cuál es la diferencia entre una celda común y corriente y una celda de castigo? ¿Qué es la diferencia? Bueno, la celda de castigo, por supuesto, no tiene nada. Duerme en el piso, hay un lequito donde uno hace sus necesidades, hay un tubito donde uno se baña, sin embargo el agua te la ponen en la 26 de julio en la mañana 10 minutos y ya. Bueno, duerme ahí nos mantuvieron casi un mes. Después, si no, cero nada, ahí no hay nada, no hay visita, no hay sol, no hay absolutamente nada. Pero después, pues la juez de la causa, la séptima de control del área metropolitana de Caracas, nuevamente ratificó la orden judicial de libertad dirigida al director de la 26 de julio, Ramón Perdigón. Pero en ningún momento, o sea, ellos se negaron a recibirla. De hecho,
estando nosotros adentro, logramos obtener una orden judicial de libertad certificada y se la hicimos llegar personalmente al director y a la consultoría jurídica de la 26 de julio. Inclusive teníamos una copia de recibo. Ellos en ningún momento tomaron las medidas, las acciones necesarias cuando existe una violación sistemática, progresiva de violaciones de derechos humanos, y tienen la obligación, como funcionario público, de ejercer las acciones para ejercer la violación de derechos humanos. En este caso, por supuesto, teníamos ahí la privación arbitraria de la libertad. No entiendo, si tú dices que es cero libertades y cero derechos, tú dices, hicimos llegar una serie de documentos que forman parte de su defensa, y cómo lo hicieron llegar, con quién, si hay cero derechos. Sí, después que tuvimos más o menos un mes en aislamiento, en la celda de castigo, sí nos pasaron por una celda normal. Y ahí nuestra abogada logró introducir ese documento, lo firmamos y se lo entregamos directamente al director del penal. Él, por supuesto, lo recibió, nos dijo que no estaba en sus manos, que eso eran órdenes superiores que venían del Ministerio de Centro Penitenciario, de Varela, y que no nos podía liberar. Que la única manera que nos pudiera liberar es que esa orden viniera directamente del Ministerio de Sistemas Penitenciarios. Si no, o sea, que no podía hacer nada por eso. Inclusive, ahí habían representantes de derechos humanos, derechos fundamentales, que eran de la 26 de julio, pero tampoco hicieron absolutamente nada. Y bueno, ciertamente, bueno, a raíz de eso, decidí pues buscar la manera de cómo autoliberarme y hacer ejecutar esa orden. De hecho, estoy en mi derecho constitucional, apegado a los principios, los principios, los deberes, los derechos de nuestra Constitución, pues hice y ejecuté esa orden de justicia. Claro, fue algo bastante riesgoso, fue algo bastante difícil, tomó más o menos como un mes y medio, salía todos los días para ver si tenía la oportunidad, y ahí había que juntarse varios escenarios, que era el descuido de los guardias nacionales, que es un perímetro después de la cerca, de la cerca para adentro eran los custodios, que ellos cargan sus escopetas. Al principio, como todo, pues ellos andaban como unos escoltas con nosotros cada vez que salíamos al patio, porque si nos sacaban una hora. Después que salimos del aislamiento, nos sacaron una hora y bueno, y ellos iban... A ver, estamos hablando de los preparativos para el escape. Para el escape, exacto, para el escape. Se había cerrado. De hecho, una cosa... Ya no había nada. Bueno, cuando nos empiezan a sacar al sol, y ya en vista de que ya no iban a aceptar la orden judicial de libertad, empezamos a ver los sitios vulnerables del centro penitenciario. Encontramos un sitio. El problema es que justamente en ese sitio había una garita del perímetro de la Guardia Nacional, ahí montaban 2 o 3 guardias. Y el problema era que alrededor de todo el centro penitenciario, por supuesto, hay garitas de los guardias nacionales. Justamente 3 dan al sitio donde era vulnerable. Sin embargo, claro, había que, vuelvo y repito, juntarse esos escenarios, el descuido de los guardias nacionales, el descuido de los custodios, inclusive el descuido del personal administrativo, que nosotros estábamos cerca de una enfermería, y bueno, ahí habían gente de guardia, administrativo, inclusive privados de libertad, que estaban hospitalizados ahí, digámoslo, clínicamente estaban ahí. Y bueno, salíamos todos los días, no se prestaba el escenario, a veces los guardias estaban muy activos, y los custodios no, y viceversa, pero no se daba hasta el día. Duramos como un mes y medio, saliendo todos los días preparados. Como las películas, contando pasos, sí, midiendo el tiempo, calculando errores, fallas, vacíos. Es correcto. Vimos demasiado descontento por parte de los custodios en cuanto a como todo lo que está sucediendo en Venezuela. No tienen para comer, el sueldo no les alcanza, esto, lo otro. Llegó un momento que ya empezaron a descuidarse, y de hecho ganamos la confianza. Yo inclusive empecé a entrenar, a trotar todos los días, porque de verdad que saltar el muro ese no era fácil, y empezamos a entrenar con esa finalidad, pues. Llegó un momento que ya no nos seguían, o sea, nos dejaban tranquilos. Medíamos el tiempo, a veces nos escondíamos por detrás de uno de los patios,
y esperábamos a ver que en cuánto tiempo llegaban los custodios. Y así o sea, todos los días fue un proceso. ¿Era por exceso de confianza de los guardias o porque ustedes sentían que ya había complicidad para apoyarlos? No, en ningún momento hubo complicidad, y eso sí soy responsable en decirlo, ni de los guardias, ni de los custodios, absolutamente nada. Simplemente, bueno, somos policías con años de servicio y vivimos la parte vulnerable, que no era fácil, era un riesgo, porque imagínate, esos guardias ven a alguien escapándose del centro penitenciario, en lo que es su perímetro, y ellos no van a vacilar ni disparar. Pero los fines de semana da la casualidad que había un descuido, ellos se ponían en las garitas o se agachaban, a veces nada más se les veía el cuero cabelludo, y ahí vamos, a veces el problema es que, bueno, cuando los guardias se descuidaban, los custodios estaban activos. Pero bueno, y así duramos un mes y medio, saliendo todos los días preparados, hasta que se dio el día sábado, que bueno, se unieron los escenarios y logramos salir. Claro, cuadraron una fecha. Desde cuando llega la fecha, ¿cuántos días para atrás habían ya fijado la fecha de escape? ¿Cuánto dijeron este día? Bueno, supuestamente no íbamos a escapar antes del 28 de octubre, pero bueno, pasó el 28 de octubre y no se prestó el escenario, hasta que, bueno, creo, ya no recuerdo la fecha, creo que fue el 17 que nos escapamos, en noviembre. 17 de noviembre. ¿Iban a todo o nada y sabían las consecuencias que llegaban a capturarlos? ¿Sería cárcel de por vida o morir? Cárcel de por vida no, porque nosotros somos hombres libres. De hecho, eso no se caracteriza dentro del argumento legal como una fuga, porque fuga no hay. O sea, lo que hay es un escape, o simplemente hicimos cumplir como funcionarios activos la orden judicial de libertad. Claro que nosotros éramos víctimas, por supuesto. Era un estado total de indefensión, la falta de Estado de Derecho y de justicia en Venezuela, y ojo, no solamente con nosotros los 14 funcionarios, claro, independientemente de que hayan soltado 12 de nosotros, el 23 de diciembre del 2017, a ellos se les tuvieron ahí 1 año y medio secuestrados, con orden judicial de libertad y ratificada 3 veces, y una de las respuestas que le dijeron en el SEBIN fue que ni hoy, ni mañana, ni nunca, y eso está asentado en el expediente de la causa de nosotros tribunales. Pero ustedes salen por la puerta, salen escondidos en un carro, salen escondidos en el baúl de la ropa sucia. ¿En dónde? ¿Cómo salen? No, nosotros salíamos en chores a trotar. Debajo del chores nos amarramos un mono, por si acaso, si lográbamos el escape, nos poníamos el mono. Y nosotros pasamos el perímetro de las rejas, que es ya la entrada al perímetro de la Guardia Nacional. Al fondo hay una garita con una pared. Justamente ahí era el sitio vulnerable donde podíamos saltar ese muro. Claro, no fue fácil. Yo, de hecho, salí muy lesionado. Inclusive llegó un momento que necesitaba auxilio. ¿Qué hora era? Eran como las 5:20 de la tarde del día sábado. No había oscurecido. No había oscurecido. ¿A qué horas se dan cuenta la guardia y los directivos de la cárcel que ustedes se han fugado? Bueno, fíjense que ahí hacen parte y lista a las 4 de la tarde. Después de las 4 de la tarde, cuando llegan a la celda, pasan la lista, nos sacaron al patio. Pero nos sacaron tarde ese día, nos sacaron como a las 4:30. Si era 1 hora, teníamos que entrar a las 5:30. Pero a las 5:15 se dio el escenario y logramos escapar. Claro, no fue fácil. Era un riesgo bastante grande, vuelvo y repito, pero bueno, lo logramos. Y lo más insólito es que ni siquiera pedimos un apoyo externo, que nos fueran a buscar, que nos buscaran en un carro, absolutamente nada. O sea, nosotros decidimos no involucrar a nadie. Ahorita con este régimen es muy difícil que alguien apoye en una situación de esa. Bueno, sabemos que es un terrorismo de Estado, la gente tiene miedo. Bueno, y gracias a Dios, bueno, ya los medios, los miedos los están controlando en Venezuela. La evidencia a esa hora estamos hablando en vivo y directo en algún lugar de Colombia con Fred Navares, policía venezolano activo, comisionado policía del municipio del Chacao, de la Gran Caracas, narrando la forma dramática y bolivariesca de cómo logró escapar él y varios de sus compañeros policías retenidos y acusados del delito de complicidad del homicidio de un periodista en Caracas, y cómo logró escapar de la cárcel del Estado Guárico, cárcel de máxima seguridad. Fred, ya para terminar, ya habían programado que el escape era hacia Colombia, cómo desde el Estado Guárico
está muy alejado de la frontera de Colombia, ¿cómo logran transportarse o trasladarse? ¿Y cómo lo hicieron hasta la línea de turismo? Bueno, lo que pasa es que teníamos un plan B. Cuando nos escapamos no teníamos el plan C. Fíjate que yo salí muy herido, ya mi compañero, porque éramos dos, ya mi compañero, por la tardanza mía, porque yo tuve un accidente tratando de saltar el muro, salí bastante herido, sin embargo logré salir y me fui pegado por el murito, crucé la avenida, porque yo no conozco San Juan de los Morros, crucé el semáforo y da la casualidad que había una línea de mototaxi y me monté en un mototaxi como un ciudadano común. Y le pedí que me llevara hacia el terminal. En el terminal no me monté en ningún autobús del terminal porque sabía que me iban a buscar ahí. O bueno, yo como policía, lo que pensé que ellos iban a analizar que un carro me estaba esperando ahí. Claro, la ventaja tuya puede ser pensaste como policía. Claro. ¿Qué van a hacer ellos? Van a empezar a hacer alcabalas, esto, lo otro, buscando un vehículo que supuestamente me sacó de ahí, totalmente falso. Yo ahí mismo agarré un transporte público frente al terminal y me devolví al centro de Caracas, donde me refugié ahí, y ahí sí, mi cónyuge, mi novia, Yamile Zorrilla, conjuntamente con dos compañeros más que tuvieron libertad, pues me rescataron como a eso de las 2 de la mañana. Me llevaron para Caracas. Y una ya conocías, bueno, ya habías tenido, pero estás con tu familia, con él. Sí, logré sacar a Yamile, a mi hija Alexia, mis dos hijas mayores, ya estando en cautiverio, logré sacarlas para otro país, no están aquí en Colombia. Gracias a ellas por sus propios medios que están trabajando, pero aquí en Colombia sí, estoy con 4 compañeros más que fueron lo que hicimos en el Sevilla, y bueno, Yamile y mi hija. Millones de venezolanos, la esperanza del cuerpo, 11